Y Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3, leemos la palabra del Señor. Y dice la misma: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El verso 1 al 3 de Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y reitero este verso 2 y 3 de Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono. Quisiera considerar la temática en esta mañana: Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Hablar de Hebreos capítulo 12 y Hebreos capítulo 11 es casi una especie de incitación a que muchos creyentes, cuando escuchan estos dos capítulos, cierran sus Biblias. Y lo hacen no porque de alguna forma no tengan un contenido para leer, sino porque deducimos que ya lo sabemos de memoria. Pero me quiero hoy enfocar, porque es lo que el Señor me ha encomendado, no en abundar en aspectos de estos dos pasajes que nosotros regularmente manejamos y conocemos, de los cuales se ha enseñado tantas veces, sino quedarme específicamente en las declaraciones primarias de Hebreos capítulo 12, verso 2 al 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La realidad planteada en la Escritura apela a una palabra muy antigua, que es la palabra aute. Y la palabra aute es la palabra de donde se deriva la palabra conocida como autoridad, autoría, autor. Y esta palabra denota el derecho de propiedad intelectual, el derecho de manejo y autorización de algo que ha sido creado por alguien. Por lo tanto, donde hay autoridad sobre un bien o algo que ha sido creado, es porque hubo un autor a quien se le atribuye la propiciación, el hacer, la creación de algo, el uso y el derecho de aplicación. Y la Escritura establece a Cristo como el autor, el aute de nuestra fe, pero también el consumador de nuestra fe. Implica que Cristo es el centro máximo y el objetivo de nuestra fe. Hebreos plantea que la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la realidad es que cuando hablamos de una fe que está centrada en Cristo, cuando Cristo es el centro y el objetivo de nuestra fe, como autor y consumador, Él es quien mantiene la propiedad y el derecho de cómo esa fe se debe de usar. Lo voy a explicar de esta manera. Si usted tiene el derecho de autoría de algo, todo el que quiera hacer uso de esa propiedad intelectual o de algún índole, tiene que contar con la aprobación suya para saber cómo se usa, cómo se emplea y cómo funciona aquello que creó, porque mantiene el derecho de aquello que es creado. Si usted no lo usa correctamente,
entonces uno entra en una especie de situación legal con el autor que creó algo cuando no se está usando para el objetivo que lo creó, cuando no se está usando para el propósito para lo cual fue creado. Así que la realidad de la fe la plantea la Escritura. La fe no existe para que usted y yo empecemos a alimentarla para conseguir cosas físicas, materiales o temporales, o para que usted y yo nos enfoquemos en hacer una especie de transacción o trueque y usted decir, yo tengo mucha fe, Dios tiene que darme tal cosa. Yo tengo mucha fe, Dios tiene que resolverme tal problema, porque la fe no es un instrumento para torcerle un brazo a Dios. La fe no es algo que se usa para doblegar la voluntad de Dios a mi entendimiento o de cómo yo quiero que se hagan las cosas, sino que el objetivo primario por el cual el autor y el consumador de la fe permitió que nosotros disfrutáramos de esta fe tan hermosa es para que Cristo sea el centro y el objetivo máximo de esta fe. Y usted dirá, pastor, yo conozco tanto de fe, he escuchado hablar tanto de fe, y esto en realidad es algo como que pareciera como no ser lo común cuando hablamos de fe. Y es que una gran parte de la fe en el Evangelio gira alrededor de la persona de quien la tiene. Y usted mira que la mayoría de predicaciones redundan en el sentido de que tengas fe para que consigas cosas grandes, de que tengas fe para que veas cosas poderosas, de que tengas fe para que veas grandes resultados, pero muy pocas veces hablamos de qué vamos a hacer con la fe conforme a la intención del autor de ella. Y cuando Hebreos entonces plantea que Cristo es el autor, pero también es el consumador de la fe, implica que todo lo que suceda en el ámbito de fe depende del derecho de propiedad y de aprobación del que la creó, que es Cristo. En él se originó. Pero todo el resultado de la fe debe de llevarnos a nosotros a honrar y a reconocer que ella tiene una consumación en Cristo. Así que entonces la fe no manipula resultados. La fe no es algo que yo uso para obtener algo que en realidad Dios en algún momento me puede otorgar, sino que el objetivo primario de la fe tiene que ver y se trata con que Cristo sea el centro de todas las cosas. Y lamentablemente en el Evangelio hemos caído en errores sumamente significativos de práctica. Muchos hoy día tienen una fe que no tiene resistencia a tiempos de adversidad, porque su fe ha producido muchos resultados, ha logrado grandes cosas, pero no ha logrado que Cristo sea el centro y el objetivo de ella. Nos hemos acostumbrado a escuchar y a recibir un evangelio que alimenta fe en muchas cosas menos en Cristo. Por eso, cuando el evangelio es con un enfoque antropocéntrico, todas las luces, el humo, el escenario, la enseñanza, la alabanza, lo que se hace gira en torno al hombre que lo está efectuando. Eso se llama evangelio antropocéntrico. El centro de ese evangelio es el hombre que lo promueve y no el Cristo que representa. La diferencia de un evangelio cristocéntrico es que usted se hace invisible para que Cristo sea visible. Y un evangelio antropocéntrico, Cristo desaparece y el que aparece es usted en escena. Y cuando usted se muere, sus seguidores e idólatras desaparecen con usted. Cuando usted tiene un problema, quien le sigue termina peor que usted, porque la mirada no está en el autor y en el consumador, sino en el hombre que lo está promoviendo. Por alguna razón, cuando usted no subvenciona las demandas de eso que está alimentando, las personas terminan desconectándose de su confianza en el Señor, porque sencillamente no encuentran el incentivo que antes tenían, porque esa fe no los guió al objetivo y centro que es Cristo, sino a la dependencia de lo que el hombre podía hacer.
Yo soy de los que creo que en este tiempo presente Dios estará produciendo una transición muy significativa en la mentalidad de la iglesia. Quienes no entiendan esta transición, entonces van a quedar frustrados, aunque se sienten cada domingo en una congregación. Van a quedar decepcionados y vendrán a lugares como esto y saldrán igualitos porque no encontrarán lo que están buscando. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Y es que la Biblia dice que en el tiempo del fin, Dios, Hebreos capítulo 1, habiendo hablado de muchas formas en otros tiempos, a través de los padres, a través de los profetas, en el tiempo del fin, Dios va a hablar solo a través de su Hijo Cristo. Y el que no represente a Cristo, y el que no hable en el nombre de Cristo, y el que no se haga invisible para que Cristo se haga visible por medio de la palabra y todo lo que hacemos, quedará entonces con un evangelio humanista. Y un evangelio humanista te entretiene, te emociona, te hace erizar la piel, pero no produce el resultado de sostenibilidad en el tiempo. Son los creyentes que cuando llega el día de la angustia, la prueba y la adversidad, se encuentran con una fe de corta duración y débil. Porque el sustento de esta fe no estaba en el autor y en el consumador, sino en las añadiduras que esta fe pudo producir. Y es cierto, la fe trae grandes resultados. Por medio de la fe hay transacciones que son invisibles y se hacen visibles en el mundo natural. Es cierto que por medio de la fe cosas poderosas suceden, pero la realidad es que el objetivo primario de una fe saludable es que ésta tiene que estar centrada y con un objetivo fundamental, que es que Cristo sea exaltado. La fe es una parte integral del plan de salvación. Por eso la palabra de fe que predicamos, por eso cuando confesamos con nuestra boca, entendemos que esta realidad nos introduce al ámbito de la salvación. Pero Dios desde un principio siempre ha exigido el camino de la fe para todo aquel que cree en Él. Desde el antiguo como el nuevo pacto, lo cual en diferencia consiste en que en el pacto antiguo, antes de la cruz, ellos esperaban lo que se le había prometido de parte de Dios. Pero en la realidad que hoy disfrutamos en Cristo, nosotros tenemos lo que Dios ya ha cumplido después de la obra realizada en la cruz. Ellos vivían en la promesa, hoy después de la cruz vivimos en el cumplimiento de lo prometido. Hay sombra y hay sustancia de las cosas. Y esa realidad el escritor a los Hebreos la habla desde una posición entendida, y por eso en Hebreos capítulo 11 verso 1 él presenta la fe como una seguridad y certeza de lo que se espera y como una convicción de lo que todavía no se ve. La fe no es algo que ha sido hecho para poder tener resultados físicos, sino para poder entender aquello que no se ve. Mientras que la hemos reducido a una especie de transacción, la fe busca abrir nuestro entendimiento para comprender la voluntad de Dios, para ver lo invisible siendo transicionado a lo visible, para entender lo eterno. Y esta fe tiene características muy interesantes. Por eso el escritor a los Hebreos nos presenta un concepto de fe mucho más elevado y muestra aspectos principales de esta realidad. El primero es su relación con la existencia. Cuando hablamos de fe, la fe define un presente continuo. Por eso la fe nunca deja ni dejará de ser, porque su existencia radica en la esencia de su autor, y Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La fe nunca va a pasar de moda, la fe nunca expirará, porque su autor estará presente y su autor es que la sustenta. Si Cristo es el autor y consumador de la fe, implica entonces que la fe tiene existencia y radica en la esencia de quién es Cristo. La fe existe porque su efecto se mantiene en una acción presente y continua, y esa realidad entonces tiene que ver con todo lo que afecta promesas del pasado,
afecta nuestro presente y garantiza nuestro futuro. De no haber sido por la fe, nosotros no estuviéramos en este lugar. La fe, que es algo que vemos tan básico, que muchos creyentes han caído en el tremendo error de llevarla a la simplicidad. Es un elemento fundamental para nuestra salvación, para el entender nuestro pasado. Y cuando hablo de pasado, no me estoy refiriendo a lo que usted y yo hemos hecho, sino a lo que Dios había dicho de nosotros y pensado de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Cuando yo oigo la escritura y cuando leo Salmos como el 139 y dice que cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mi embrión, vieron sus ojos, solamente la fe puede recrear el escenario de lo que allí estaba sucediendo. Ese es el pasado al que yo me refiero. No el pasado de lo que usted y yo hicimos y que fue echado al fondo del mar, sino un pasado en donde yo estaba escondido en la presencia de Dios. Ya Dios estaba pensando de ti y de mí, y ya Dios estaba hablando de que nos estaba bendiciendo en Efesios capítulo 1 desde antes de la fundación del mundo. De ese pasado yo quiero conocer, de ese pasado yo quiero hablar. En ese pasado usted y yo debemos de enfocarnos, no en un pasado pecaminoso que fue echado al fondo del mar, donde Dios no tiene ya más memoria de ello, sino de un pasado eterno donde Dios estaba pensando de mí y de usted, y eso solo se puede comprender por la fe. La fe tiene que ver con el presente. El justo, Habacuc lo declara y otros pasajes lo afirman, vivirá por fe. Y si retrocediere, entonces no me agradará, dice el Señor. Y la realidad es que la fe tiene que ver con el futuro. Porque de no ser por fe, hubiésemos estado aquí sin Dios y sin esperanza. Y la esperanza no avergüenza a quien ha puesto su confianza en ella. Por eso la esperanza se nutre de esta fe, de saber que lo que hoy tenemos es temporal y la realidad eterna es una realidad presente. No la puedo ver, no la puedo tocar, pero tengo convicción de que un día estaré con Él por toda una eternidad. Despertaré a su semejanza, sea que vivimos o morimos, seremos de Él, porque esta fe me informa lo que Dios pensó de mí en el pasado, no lo que yo hice, porque lo que yo hice fue llevado al fondo del mar y Dios no se acuerda, por lo tanto yo tampoco. Esta fe me informa lo que Dios dijo y pensó de mí antes de la fundación del mundo. Esta fe me sostiene en el tiempo presente y esta fe me mantiene en esperanza. Aunque todo se esté derribando a mi alrededor, estoy confiado de que el Cristo de la gloria en que he creído retornará y con Él reinaremos también por toda una eternidad. Pero esa fe tiene que ver con la realidad del presente, del futuro y del pasado. Y tiene una estrecha relación con la esperanza. Por eso la fe es certeza, porque tiene seguridad de las realidades que se esperan. Y la palabra certeza se deriva de una palabra griega que es la palabra hypostasis. La palabra hypostasis implica pararse literalmente debajo de algo, de cualquier cosa, de un fundamento seguro, todo aquello que trae estabilidad, protección para que uno se mantenga firme. Por eso cuando hay una zona con alto riesgo de terremoto, una zona con riesgo telúrgico, lo primero que se hace es que se hacen simulacros y se le dice a los niños, a quienes están en la casa, que cuando venga un movimiento brusco, identifiquen dónde se van a parar debajo, la mesa, la columna, un triángulo de vida, el lugar donde hay protección. Y esa palabra tiene que ver con lo que es hypostasis. Usted corre debajo de una columna, se entra debajo de una mesa, se entra en un lugar seguro que garantice triángulo de vida, de protección y de seguridad. Diga conmigo: vida, protección y seguridad. Esto no se trata de ti ni de mí, sino de Cristo. Y en Cristo hay vida, protección y seguridad.
Por lo tanto, cuando la palabra upostasis dice colocarse debajo de algo, está diciendo que yo no voy a colocarme por la fe debajo de algo material que la fe me pueda obtener. No voy a colocarme por medio de la fe de algo, debajo de algo temporal que puede desaparecer. La fe tiene como objetivo que Cristo sea el propósito principal para que por medio de la fe yo esté colocado debajo de una sustancia que me garantiza protección, seguridad, sostenimiento y vida, y esa realidad me lleva a que todo se trata de Cristo. Por eso la realidad es que la fe tiene un autor y tiene un consumador. Por eso el sentido de propiedad de ese autor habla del título de propiedad, la base y la garantía de todas sus transacciones. Y la idea básica es ubicarse debajo del derecho de propiedad para apoyar su validez. Y de esta manera, donde hay un título de garantía, se puede recibir otras cosas que se esperan que se sustenten en ese hecho legal. Voy a ponerlo de esta manera. Y yo quiero que usted le preste atención a esto práctico. Si Cristo es el autor y consumador de la fe, Él es que tiene el título de la fe. Él tiene la firma, Él tiene el derecho de propiedad y la legalidad. Pero ¿qué sucede en el plano natural cuando yo necesito un préstamo bancario? Usted va al banco y en la puerta lo recibe desde el que barre hasta el guardián con una sonrisa, feliz de que usted llegó a endeudarse más. Le pasan a un departamento, le preguntan qué quiere y desde que usted usó la palabra P de préstamo, todas las alfombras están abiertas porque la idea es que usted adquiera lo que ellos tienen allí. Lo recibe alguien en una oficina, todos lo presentan color de rosa, pero en algún momento determinado, con mucha diplomacia y elegancia, viene una pregunta obligatoria para determinar si ellos no van a perder tiempo y si usted va a recibir lo que quiere. Y la pregunta es, ¿qué pones en garantía para entregarte esto? Y yo quiero que usted entienda lo que estoy hablando en esta hora. Yo no estoy hablando de que usted tenga fe para que consiga cosas. Porque ese es un evangelio religioso que ha dejado a muchos creyentes en la posición de que el día que Dios no les otorga algo que le están pidiendo o quieren, se sienten que Dios no los ama, los abandonó y ya Dios no está pendiente de ellos. Yo no estoy hablando de esa fe transaccional que busca torcerle el brazo a Dios y que tú tienes que hacer esto porque yo tengo fe. Y déjeme darle una noticia: Dios no está comprometido ni obligado con nadie a hacer algo contrario a su voluntad y a su palabra porque usted tenga fe. Eso no es así. La fe es inteligente, no contradice la voluntad de Dios, no contradice la palabra de Dios y no contradice al autor y consumador que la propició. Por lo tanto, cuando usted presenta el título de propiedad, usted se coloca debajo del título de propiedad, bancariamente hablando, legalmente hablando, y todo lo que usted necesita se lo entregan. Porque usted tiene la autorización del título del propietario. Si usted y yo pudiéramos operar en el entendimiento de una fe que tiene dueño, autor, consumador y da derecho de uso a quien entiende el uso legal de ella, entonces usted y yo pudiéramos ver manifestada cantidad de cosas en nuestra vida. Porque cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos será añadido. Y la Escritura dice que si el Padre nos dio a su Hijo unigénito, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo me hago una pregunta, mis amados hermanos. Continuamente escucho personas orar en los medios de comunicación al lado de uno y me pregunto, ¿qué concepto nosotros tenemos de Dios? Yo a veces pienso que el concepto que muchas personas tienen de Dios está basado en algún padre mezquino, de estos que había casi que llorarle, quitarle los zapatos, peinarle, hacerle 2 o 3 historias para que te otorgara algo.
Porque a veces pedimos al Señor como si Él tuviera una especie de mentalidad de miseria, que no quiere que nosotros tengamos cosas o que podemos estar en una condición de bien. Dios tiene más que darnos de lo que nosotros podamos recibir. No nos olvidemos que Él es el dueño de todo lo creado. Y no me diga solo del oro y de la plata. El mundo y lo que en él habita le pertenece al Señor. Y yo quiero hacer un ejercicio con usted para que no se sienta intimidado por el crecimiento de ningún lugar. Sea que usted vaya a otra nación, sea que usted camine en una ciudad que se está poniendo tan bonita, tan costosa y tan espléndida como la que usted y yo vivimos, donde todos los días se construye una nueva torre, un nuevo edificio. Cuando usted pase, usted va a seguir diciendo: wow, eso sí está bonito, wow, esto sí es grande, wow, eso sí está costoso. Pero no se olvide de decir: eso es prestado, porque el dueño del mundo y de lo que en él habita es mi papá. Y cuando yo ando con esa mentalidad, ya no me va a desvelar ni a sorprender por nada, porque sé que es de mi Padre. Y como es el autor y consumador de la fe, a él le cuesta lo mismo hacer una transferencia de propietario en su momento. Pero el problema de nosotros es que casi siempre andamos enfocados en los aspectos de la añadidura y no en la fuente de la bendición. Y la fuente de la bendición no es estar parado bajo cosas temporales y materiales, sino bajo el autor y consumador. Y el hipostasis coloca a uno bajo una fe que produce resultados maravillosos y extraordinarios. Esta fe tiene una relación con lo invisible. Y la fe se relaciona también con el orden invisible de la realidad de las cosas. Por eso la palabra convicción significa el probar algo. Aquí se utiliza para hablar de lo que es probar, argumentar, demostrar. Y por eso con el ojo de la fe nosotros no solamente podemos ver con el ojo físico humano, sino que la fe está convencida y puede probar que lo que no se ve es tan real como lo que estamos viendo. Por eso la fe es convicción, es la prueba de lo que no se puede ver, pero usted sabe que es real porque por medio de la fe usted está seguro que está presente. Así que la fe produce una prueba convincente de lo que no se ve, de la realidad que no estamos viendo. No es una ilusión, no son ideas vagas, no son conjeturas, sino algo concreto, real, garantizado, práctico, que está basado en la palabra de Dios y en el autor, el que la hizo, el que tiene el derecho, el que nunca ha fallado, el que no va a fallar, el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tiene derecho de propiedad. Y así como Cristo es real, la fe también. Y así como Cristo no cambia, la fe tampoco. Por eso la fe no es cuestión de sentir, de que yo siento fe, de que yo siento un escalofrío, de que yo siento un hielito que me va bajando, que yo siento una cosa, que yo siento que la piel se me engrifa cuando entro a un lugar. La fe no es un tema de sentir, sino de entender. Porque la fe no es para que usted se le erice la piel, sino para que usted entienda lo de Cristo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y por esa confusión que muchos creyentes tienen, hemos creado un evangelio híbrido, se ha creado en nuestro tiempo. Y usted nota que hay personas que te predican y te dicen: hermano, y cuando viene a ver el tono de la voz y la manipulación de la palabra, te eriza la piel, porque es una manipulación de emociones. Y como usted entiende que la fe se manifiesta por lo que siente y no por lo que entiende y por lo que cree y por lo que ve en el espíritu, usted siente que ya le resolvieron el problema con la manipulación. Lo mismo pasa con la alabanza. Si usted viera el efecto que producen los instrumentos de percusión en un concierto de rock and roll, y disculpe la comparación que voy a hacer, pero cuando se está en un concierto de rock, literalmente las personas terminan dándose golpes, estrellándose con la pared, porque los efectos de la música tienen un poder maravilloso sobre lo que tiene que ver con el ser humano y sus emociones, que se puede usar para bien y también para mal.
Por eso hay personas que no te predican si no es con un piano detrás, sino de ta ta tan, amén, ta ta tan, y usted está en un punto que usted casi está volando por los aires, pero eso no tiene que ver con fe, sino con manipulación de emociones. Cuando van a orar por alguien, no oran por sanidad. Tiene que haber uno dándole palos duros, dale más duro a la batería. Porque el hecho no es que usted sienta lo del espíritu, sino que usted se le entre una cosa por dentro. Y usted viene a un servicio donde el predicador no tiene una batería, ni dos dándole palo atrás, y usted dice, ahí no hubo unción, ni Dios habló. Porque no se le engrifó la piel. La pregunta es si la fe es para yo sentir por fuera o para entender por dentro la realidad de quién es Cristo, el autor y consumador. Llevar a la iglesia esta realidad genera una dinámica de confrontación. La fe no es por una superstición, no son ideas o ilusiones de conjeturas. Es algo concreto, real, genuino, que tiene un propósito y un objetivo marcado. Se trata de Cristo. No es cuestión de sentir, sino de entender. Por eso la Biblia, no yo, la Biblia dice, por la fe entendemos. Así que el objetivo primario, según la Escritura declara, es que por la fe usted y yo entendamos. ¿Y qué dice la Escritura a los hebreos? Por la fe entendemos cómo fue creado el universo, por la fe entendemos cómo opera Dios, por la fe entendemos el lugar que le pertenece a Cristo, por la fe podemos entender, y esa realidad no tiene que ver con lógica, ciencia o razón, pues todo esto ayuda a comprobar la fe. La ciencia no es mala si comprueba fe. Yo he visto programas maravillosos, pura ciencia, pero afirman la existencia de Dios. Por lo tanto, la ciencia no es mala si afirma lo que la fe establece desde el mundo que no se ve. Pero la realidad es que la ciencia, el conocimiento y la razón no pueden reemplazar la fe, sino que están para afirmar lo que la fe declara. Por eso la Escritura declara que usted y yo andamos por fe y no por... Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es decir, no andamos por lo que sentimos, sino que andamos por lo que entendemos de Dios y de su palabra. Hay cosas que Dios dice y hace que en el momento usted y yo no la vamos a lograr entender. ¿Cuánto le ha pasado que hay cosas que Dios ha dicho y hecho en su vida que a usted le toma tiempo entenderla? Yo levanto las dos manos y hasta un pie. No las he entendido en el momento. Pero cuando pasa el tiempo, entonces llega la comprensión y uno aprende que lo que en un momento no entendió, no comprendió, no le hizo sentido, no era incoherente de parte de Dios, sino que la fe con el tiempo nos trae una revelación de aquello que es eterno y divino y comprendemos aún cómo fuimos conocidos de parte del Señor. Y es más, voy a decirle esto en esta hora, que puede ser algo aplicable a su vida. Hay cosas que yo estoy seguro que Dios está haciendo en la mayoría de nosotros en este tiempo, que uno le busca la lógica por todos los lados, o le busca la lógica común y vulgar, que él se llama la quinta pata al gato y no la encuentra porque el gato no tiene 5 patas, sino 4. A menos que no sea un error o una alteración genética, hay cosas que usted le va a buscar toda la razón y la lógica y no la entenderá hoy. Es más, uno se puede entristecer por ellas hoy, uno puede quejarse por ellas hoy, uno puede enojarse con cosas que no entiende, porque la incomprensión genera sentimientos encontrados, pero cuando pasa el tiempo por la fe, usted da gracias, porque uno entiende la voluntad de Dios en medio de lo que un día no entendió. Esto se llama cuando Dios, dile al que está a tu lado, cuando Dios no tiene que pedirte permiso para actuar. Es cuando Dios actúa más allá de nuestra comprensión. Porque Él no tiene, escúcheme, esto es interesante. Dios no tiene obligación alguna de darnos explicación a nosotros. Cuando yo aprendí eso, me liberé de muchas cosas. Señor, tú me tienes que decir. ¿Y quién le ha dicho a usted que Dios te ha obligado a explicarle a usted lo que Él hace?
Son cosas que agarramos en el camino. Señor, porque tú me tienes que dar respuesta. Él hace lo que Él quiere y punto. Y cuando Él quiere, te dice, y si no, te deja eso como un secreto clasificado hasta que llegue el día en la eternidad donde entendamos como fuimos entendidos. Pero esto tiene fundamento bíblico. ¿Sabe dónde está esto? En un pasaje que usted y yo conocemos y que quiero que usted simplemente lo recuerde. Isaías 55 del 8 al 9. El Señor lo dijo muy bonito, más bonito que como yo lo estoy diciendo. Él le dijo a Israel a través del profeta Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, ha dicho el Señor. Y luego el Señor concluye con la fresita del pastel. Y dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. No te preocupes por saberlo todo, sino que te inquieta el estar en el centro de la voluntad de Dios. Yo prefiero, escúcheme bien, yo prefiero estar en la voluntad de Dios aunque no lo entienda y no entenderlo estando fuera. Yo prefiero estar sin entender nada, pero saber que Dios tiene cuidado de mí, a yo andar en mi propio entendimiento, en mi propio razonamiento fuera y desconectado de la voluntad de Dios, porque el hombre tiene un corazón engañoso. Pero el plan de Dios siempre será bueno, agradable y perfecto para nuestra vida. No quieras saberlo todo, preocúpate con caminar y vivir en la voluntad del Padre Celestial, que esto es garantía de bien en nuestra vida. Pero la realidad es que a veces queremos bajar a Dios al nivel de mi criterio. Señor, ¿por qué no lo hiciste así? Señor, ¿por qué no llegó esto primero y aquello después? Señor, ¿por qué me diste primero un llavero y 2 años después me mandaste la llave y 3 años después el carro? Bueno, había que prepararte para que no botaras la llave. Porque hay cosas que no entendemos en el momento. Pero el tiempo pasa y por medio de esta fe inteligente, cuyo objetivo, centro y propósito es Cristo, vamos entendiendo lo que antes no nos hacía sentido. Procesos vividos, realidades que hemos experimentado, decepciones, lágrimas, cosas que queríamos en un momento y por una fe transaccional y religiosa pensábamos que Dios era malo o que no era tan bueno porque no nos lo dio, y el tiempo pasó y Dios nos hizo entender que no nos lo dio, era porque era bueno o porque es bueno y porque sabía lo que nos convenía y lo que no. Pero el concepto de fe en muchos creyentes ha sido influenciado por un concepto helenista que se limita a todo lo que tiene que ver de aceptar el mensaje de la palabra solamente con la mente, y aceptar la palabra de Dios solo con la mente se queda únicamente como conocimiento mental. Déjeme decirle esto, y yo quiero ser muy claro en esto que voy a decir. Una gran parte de la iglesia está siendo gobernada por el pensamiento griego helenista. Grecia está reinando más que Cristo en la mente de muchos creyentes. Por eso recibimos la palabra con una mente de sospecha, con una mentalidad cuestionante, porque nada más estamos recibiendo la información de la letra, pero no estamos entendiendo el espíritu de la palabra detrás de lo que se está diciendo. Yo les voy a hacer una confesión en este día. Yo he tenido la oportunidad de estar en lugares donde se enseña la palabra, en congresos, en convocatorias. Cuando acaba la nuestra, la están traduciendo. En una ocasión recuerdo estar en la India y el traductor tenía un problema y en un momento determinado, por una complicación de salud, no pudo continuar una de las traducciones. Ellos empezaron a hablar en su idioma. Déjenme decirles que la India tiene 124 idiomas en una sola nación. Hay personas que cruzan de una ciudad a otra y no saben cómo pedir agua e información en la otra porque no hablan el idioma o el dialecto de la región. Y el idioma principal es una cosa tan complicada que cuando usted la escucha, usted prácticamente siente como que es un ruido.
Así que me tocó sentarme en una conferencia un día. Yo no entendía absolutamente nada de lo que se estaba diciendo en el plano intelectual natural. Pero parte de lo que esta gente estaba hablando ese día, que el traductor no estaba allí, a mí me empezó a generar un gozo poderoso en mi espíritu, porque yo podía recibir la intención del espíritu con que se estaba comunicando. Yo sé que esto a la gente de fe, a la gente que no es de fe, no le hace sentido lo que yo estoy diciendo. Ahora vienen días donde tendremos predicadores en diferentes idiomas. Puede ser que usted no hable el idioma original de alguno de ellos, pero usted percibe la intención del espíritu que le está comunicando. Y la iglesia tiene que volver a ser entrenada en la realidad de aprender a escuchar con los oídos del espíritu. Porque a veces escuchamos solo con la mente humana, carnal, una mente enjuiciada, prejuiciada, que solamente está esperando dónde se va a equivocar el otro, qué dijo el otro que no iba. Usted puede hablar 2 horas, 3, 4, algo poderoso de parte de Dios, pero hay gente que no se acuerda de nada de lo que usted dijo, solamente que usted se comió una S en una palabra. Porque no estamos escuchando con el espíritu, sino que muchas veces lo que estamos escuchando es con oídos intelectuales, y por esa razón tenemos tantos creyentes llenos de conocimiento, comen Biblia, respiran capítulos, escupen versículos y de alguna forma u otra se saben la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero su vida no cambia. Porque la información no necesariamente produce transformación. La transformación viene por entender, no por estar informados. Yo puedo estar informado desde que me levanto hasta que me acuesto y ver todas las mentiras que dicen la prensa hoy en día, que bastante mentira dicen. Pero si no entiendo los hechos detrás de lo que se me está informando, si no entiendo el espíritu con que se me comunica, voy a tener una sensación de que tengo información y voy a reproducir una información basada en algo que no es preciso. Usted y yo que hemos estado en lugares y después escuchamos lo que dice la noticia o leemos lo que dice un medio, decimos, pero eso no sucedió así. Pero usted encuentra cantidad de gente reproduciendo lo que recibió porque no tiene un conocimiento pleno de lo que en realidad ha acontecido. Cuando usted y yo tenemos una fe que entiende, conocemos cómo fuimos conocidos. El autor y consumador nos comunica por medio de ella la realidad de las cosas, no por lo que el ojo ve ni los sentimientos dicen, sino por lo que comunica la realidad del Espíritu. Por eso el concepto de fe ha sido tan influenciado en muchos creyentes. Esto está limitando tanto el mensaje que las personas hoy día están más pendientes de la información que dice la letra que de lo que Dios está comunicando por su palabra a nuestro espíritu, el objetivo del mismo. A Dios no se le puede agradar con una vida ausente de fe, mucho menos a causa de logros personales, méritos, sino por medio de la fe expresada de 4 formas que quiero explicar brevemente para luego concluir esta enseñanza. La primera de estas 4 formas que quiero resaltar es que como no se agrada a Dios por una vida ausente de la fe, entonces para poder agradar a Dios por medio de la fe necesitamos obediencia, número 1. Número 2, una fe que tenga consigo perseverancia. Número 3, una fe que sea acompañada por entrega y compromiso. Y número 4, una fe dispuesta a sacrificar algo. Y esta última parte tiene que ver con un aspecto que está conectado a lo que es el caminar y conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios casi siempre tendrá un opositor que se llama la voluntad del hombre. Y para que la voluntad de Dios sea manifestada en una vida, usted va a tener que sacrificar algo. Y es su propia voluntad. La muerte al ego, la muerte al yo, la muerte a lo que yo quiero para que se cumpla lo que Dios quiere a favor de mi vida. Lo primero que la fe comprueba es la existencia de Dios. Y segundo, ¿de dónde proviene todo lo de Dios? Hubo un filósofo romano muy conocido llamado Séneca. Y Séneca, aún siendo un religioso que no conoció directamente al Señor, dijo: lo más importante de la reverencia a Dios es tener una creencia correcta sobre su existencia.
y de que Él es quien ordena todo bien y justamente. Esto dijo un filósofo romano llamado Séneca, que no era necesariamente un creyente en Cristo, pero hasta él entendió en su mente limitada que no hay nada más importante que entender y tener una creencia correcta de que Dios es quien ordena todo correctamente, entiéndalo yo o no. Y si aquellos que no conocían al Señor tenían esa idea de cómo Dios opera y obra sin tener la fe que usted y yo tenemos, cuánto más precisión no tendremos nosotros a través de la fe que ha sido depositada en nuestra vida. Los antiguos miraron de lejos la cruz, pero no pudieron ver lo que sucedía en ella. Los antiguos vivieron en sombras y figuras. Usted y yo tenemos la oportunidad de disfrutar lo que sucedió en esa cruz por medio del sacrificio perfecto de Cristo. Ellos miraban la sombra, nosotros miramos la realidad. Creer no es un conocimiento natural, sino una convicción espiritual. Por lo tanto, la fe que nace de un corazón puro vencerá la duda que habita en la mente de una persona. Abraham fue padre de la fe y Abraham pudo demostrar cuánto confió y creyó en Dios aún en contra de toda circunstancia. Por eso, cuando hablamos de fe, debemos de aprender lo siguiente: nuestra fe siempre será sometida a prueba, así como lo fue la de Abraham. Tenemos una fe que en algún momento será probada. La prueba de nuestra fe en algún momento nos puede parecer irrazonable. Cuando hay una prueba de nuestra fe, a veces vamos a sentir que no tenemos fuerzas para atravesar el proceso. Pero una fe que no es probada no puede calificarse como una fe aprobada. La segunda realidad que debemos de entender es que la fe triunfa siempre sobre la razón. Creer en la grandeza de Dios a pesar de toda dificultad, confiar en la bondad de Dios a pesar de que las cosas no salen como estoy esperando, y obedecer a Dios a pesar de las consecuencias que esto me puede traer en la realidad presente, es parte de lo que produce esta fe. Por eso Hebreos 11:40 dice que Dios proveyó cosas mejores para nosotros, para que no fuéramos perfeccionados aparte de nosotros, para que no fueran perfeccionados aparte de nosotros. ¿De qué se trata cuando la Biblia dice en Hebreos 11:40 que Dios ha provisto algo mejor para nosotros? ¿De qué nosotros está hablando? La diferencia la establece la cruz. Los que vivieron antes de la cruz y los que vivimos después de la cruz. Y si vamos a comparar los dos, entonces dice que Dios estableció cosas mejores para nosotros. ¿Para quiénes? Los que vivimos después de ¿quién? De la cruz y de Cristo. ¿Y por qué son cosas mejores las que Dios estableció? La realidad es que cuando la Biblia habla de cosas mejores, se refiere a la obra completa realizada por el autor y el consumador de la fe. Y nuestra ventaja después de la cruz es que hoy contamos con reposo, acceso al lugar santísimo y a la salvación, cosa que no contaban los que estaban antes de la cruz, sino que para reposar necesitaban un día llamado sábado, y usted y yo reposamos cualquier día y momento de la semana, porque no dependemos de un día sino del que da el reposo. Usted y yo disfrutamos de una salvación que ellos solo vieron de lejos, y usted y yo podemos disfrutar de una santificación que no es por sacrificio de animales ni transacción, sino por la obra del Espíritu en nuestra vida. Cristo es el autor y consumador de la fe. Y después de toda esta realidad que vemos, hay tres declaraciones con que quiero concluir esta enseñanza. La primera está en Gálatas capítulo 2, verso 20. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, lo primero que quiero decirle en esta hora es que la fe me hace entender lo que significa y produce el hecho de que Cristo está en mí. Cristo en nosotros
implica que tenemos una nueva vida. Si alguno tiene esta nueva vida y está en Cristo, nueva criatura es. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cristo en mí implica que Cristo tomó mi vida y me dio la suya. Tomó mi vida de pecado y me dio su vida de santidad y de justicia. Tomó mi naturaleza pecaminosa y me dio su naturaleza divina. Tomó nuestros pecados y nos dio su perdón. Tomó nuestra desgracia y nos dio su gracia. Tomó nuestra condenación y nos dio su salvación. Y tomó nuestra maldición y nos dio su bendición. Cristo en mí, Cristo en nosotros implica que Él nos dio su mentalidad. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:12 dice, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo en nosotros produce actividades interesantes. La primera se llama una mente racional, no irracional. Una mente coherente. La segunda, una mente intelectual. Una mentalidad emocional, perceptiva, imaginativa, funcional, no disfuncional. Y esa mentalidad de Cristo en nosotros nos equipa con inteligencias múltiples, de manera que la gente te ve y dice, ¿cómo puedes? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo ha logrado? Pero usted tiene que decir, no fui yo, sino la gracia de Dios operando en mi vida. Y la tercera realidad de Cristo en mí es que tengo una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza tiene que ver con un hombre nuevo. Y lo segundo que quiero resaltar ya no es Cristo en mí, sino Cristo en vosotros. Hay una gran diferencia cuando yo digo Cristo en mi vida y cuando digo Cristo en vosotros. Colosenses 1:27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí, vamos, ayúdenme, diga, Cristo en mí es una experiencia personal con Cristo, importante y necesaria. Cristo en vosotros no es una experiencia personal, sino corporativa y congregacional. Es lo que yo recibo por el hecho de que usted está en Cristo y yo también. Por el hecho de que estamos juntos en Cristo. Y esta experiencia corporativa, esta experiencia congregacional, nos hace a nosotros morir al viejo hombre. Y allí nos liberamos en esta experiencia de Cristo en vosotros de prejuicios raciales, donde no hay judío ni gentil, de prejuicios sociales, donde no hay esclavo ni libre, prejuicios sexuales donde no hay varón ni hembra, sino que todos somos una nueva creación en este sano contexto, y de prejuicios religiosos donde no hay circuncisión ni incircuncisión, ni hay uno más santurrón que el otro, sino que todos dependemos del mismo Espíritu. Por eso la experiencia de Cristo en vosotros me libera de muchos tipos de prejuicios que puedo tener en mi vida. Ya no miro a nadie por encima del hombro. Ya no me creo que soy la última Coca-Cola del desierto ni la mamá de Tarzán. Porque Cristo en vosotros mata las enemistades de la carne. Porque Cristo en vosotros me hace ver que lo que tú tienes me hace falta y lo que yo tengo te bendice a ti también. Que te necesito y tú a mí también. Porque a ninguno Dios nos dio lo mismo, y si nos dio similitud, nos dio abundancia de otras cosas para que podamos complementarnos los unos a los otros por causa de que es Cristo. Primero en mí en una experiencia personal, luego en nosotros en una experiencia corporativa, y de ahí la importancia de congregarse. Porque hay personas que dicen, yo tengo a Cristo, yo conozco a Cristo. Bueno, Cristo solo está en ti, pero no en el vosotros. Por eso vives una vida tan orgullosa, tan arrogante, tan individual, tan egoísta, egocéntrica. Porque como Cristo está en ti, solo piensas en lo que tienes en ti, pero no en lo que tienes que compartir con otro. El matrimonio no se trata de Cristo solo en mí, sino en vosotros. Si yo voy al matrimonio solo pensando que Cristo está en mí, voy a ver al otro como un hijo del diablo y yo como un hijo de Dios.
voy a ver al otro como uno que solamente hace las cosas mal y solo yo tengo la razón y la hago bien, y me convierto en un legalista enjuiciado. Cojo los versículos para atacar al cónyuge y no para afirmar lo que Dios quiere hacer en la vida mía y del otro también, porque es Cristo en vosotros. Y por eso Efesios 1:21 dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y por último, diga conmigo, número 1, la fe se trata de Cristo y no de lo que yo quiero conseguir. Y como se trata del autor y del consumador, me lleva a entender los 3 principios más poderosos. ¿Cristo en quién? En mí. Una experiencia de transformación personal, convicción profunda y seguridad en Él. Protección, cuidado, garantía de vida, seguridad, confianza, aunque el mundo se esté detronando, aunque los vaticinios sean de mal en peor, aunque digan que el 24 el mundo se rompe en 2, yo estoy tranquilo, confiado, en reposo, porque Cristo en mí me produce garantía de seguridad y convicción y reposo. El segundo principio a la que me lleva la fe dada por el autor y consumador es Cristo en vosotros. Implica que esa experiencia del vosotros solo se puede vivir en lo corporativo. Cuando tengo comunión con mis hermanos, con el cuerpo, con su iglesia, entiendo que no tengo el poder de cambiar a otro que no me cae bien, que no hace las cosas como yo, que es más lento que yo, que es más rápido que yo, que tiene ideas diferentes a las mías. Es que usted no vino para cambiar a nadie, ni yo tampoco, sino para complementarnos en Cristo. Cristo en vosotros. Pero la tercera cosa es la poderosa de verdad. Se llama Cristo en todo. Y Colosenses 1:20, y esta es la conclusión final. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Escuche bien. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, haciendo la paz mediante su cruz. Y esto se llama ya no Cristo en mí, ni Cristo en vosotros, sino Cristo en todo. Es una experiencia universal que solo la disfruta la nueva creación. Aquí, esta realidad lo que habla es de Dios siendo glorificado en Cristo, porque toda la plenitud del Padre de una manera global se expresa en todo y sobre todo. Por eso Cristo en todo. A Él sea la gloria en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Por lo tanto, yo quiero que usted y yo nos saquemos un concepto erróneo de la cabeza, y es que Dios no solo es glorificado dentro de las 4 paredes de una iglesia, sino que también en Cristo. Por consiguiente, allí tenemos que aprender que Cristo es glorificado en muchas formas, en diferentes lugares, y esto implica que Él seguirá siendo glorificado por todas las edades como el autor y consumador de la fe. Una fe que no es una creencia vacía, que no es un objeto para yo doblarle el brazo a Dios o conseguir algo, sino que tiene un dueño, un derecho legal, un autor, en el que yo estoy parado debajo de su propiedad, y por lo tanto su garantía me garantiza a mí que voy a poder vivir conforme al propósito y la voluntad de Dios, porque esta fe que tiene autor y consumador tiene un propósito primario, y es que todo se trate de Cristo.